esos son casos sumamente tristes. Yo creo que ya Nayib, lógicamente, el recurso ahora es esa nueva posibilidad de la operación para seguir dializando a ese jovencito, que ojalá y quiera Dios se produzca eso en las próximas horas. Pero cuando se llega a ese nivel ya es trasplante, básicamente lo que resuelve el problema. Y en este país, lamentablemente, también hay una poca cultura de donación de órganos. Y por eso mucha gente... Yo viví la experiencia de la dialización con mi madre, que tuvo un tiempo en ese proceso. Y la verdad es que es algo sumamente traumático, que perturba la vida no solo de la persona enferma, sino de toda la familia. Eso se convierte en la preocupación diaria de minuto a minuto de toda la familia de la persona que cae en esa situación. Miren, con respecto a la, diría yo, estratégica, atinada, inteligente, necesaria y cualquier otra calificación que se le quiera dar a la posición expresada ayer por el presidente Luis Abinader con respecto a esos aprestos que, aunque él nos decía que ni en su gobierno ni en su partido está en discusión ahora mismo un tema de reelección, hay algunos legisladores importantes del partido, como el caso de Ginés Burnigal de Puerto Plata, y como el caso del ministro de Educación Superior, el señor Franklin García Fermín, que públicamente han hecho enunciados en ese sentido, y por eso, bueno, ayer la pregunta al presidente. Yo digo que es una posición inteligente la del presidente Luis Abinader, porque la verdad es que independientemente de que a él todo le favorezca para poder buscar una nueva aspiración presidencial en el 2024, él no necesita absolutamente en estos momentos de que nadie esté tratando de empujar ni de influenciar en ese sentido. Yo diría que hay mucha gente tratando de hacerse innecesariamente el gracioso con ese tema. Yo, cuando el presidente resultó electo el año pasado, dije aquí en el Gobierno de la Mañana que desde mi punto de vista su presidencia había nacido para ser de un periodo de 8 años, porque estaban dadas todas las condiciones. 8 años, o sea, gobernar 4 y la posibilidad de gobernar 4 más, porque estaban dadas todas las condiciones para que eso fuera así. Nace con una gran base de apoyo de prácticamente todos los sectores, de diferentes sectores importantes de la vida nacional, apoyaron al presidente Luis Abinader para que llegara al Palacio Nacional. A eso agréguele que ayer cuando le hacíamos la pregunta al presidente de la República, que tratábamos de meterlo en ese tema, entendiendo nosotros que probablemente él no quisiera hablar sobre eso, pero manejamos la pregunta primero con la similitud que existe entre la Constitución de los Estados Unidos y la Constitución de la República Dominicana con respecto a ese tema. La Constitución de los Estados Unidos establece 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Y la cultura en ese país es que cuando una persona llega a la presidencia de la República, como la Constitución le da esa posibilidad, si él decide aspirar de nuevo, prácticamente no encuentra ningún tipo de resistencia en su partido. Y ha sido así con los presidentes republicanos como con los presidentes demócratas. Si Barack Obama ganó la presidencia en el 2008
y en el 12 decidió aspirar de nuevo, nadie ni siquiera pensó en salir a competir internamente con el presidente Obama en otra convención para escoger al candidato presidencial demócrata del año 2016. Del año 2012, porque él ganó en el 8 y entonces fue presidente hasta 2012 y 2016. Nadie salió en el Partido Demócrata a discutirle esa posibilidad, como tampoco se la discutieron a Ronald Reagan, definitivamente, porque ese es un privilegio que tiene el que llega a presidente de los Estados Unidos. La Constitución le da 2 periodos y nunca jamás, y la norma es que ni siquiera nadie se presente. A veces aparecen gente que dicen que van a buscarla, pero finalmente nadie lo hace. Y esa ha sido la norma en los Estados Unidos. Por eso la política en ese país ha caminado siempre sin mayores traumas en ese sentido con respecto al tema de la reelección. Entonces, el presidente Abinader está en esa misma situación. Él gana en el 2020. La Constitución le da la posibilidad de aspirar en el 2024. Lo que tiene que hacer el presidente es un buen gobierno. Lo que tiene que hacer el Partido Revolucionario Moderno es acompañar al presidente para que haga un buen gobierno. Y en el 2024 el PRM no debería, bajo ninguna circunstancia, desperdiciar las posibilidades que les daría otra vez Luis Abinader de permanecer en el poder. Esa es la realidad. No hay nada más en el Partido Revolucionario Moderno. Si incurrieran en el error, por ejemplo, en que incurrió el presidente Hipólito Mejía en el año cuando gana la presidencia en el 2000, y no bien se había montado el presidente en la silla presidencial, cuando inmediatamente se iniciaron unos aprestos reeleccionistas a lo interno del Partido Revolucionario Dominicano, donde incluso la reelección estaba prohibida en ese entonces en la Constitución de la República Dominicana, y los aprestos se iniciaron inmediatamente y comenzó la discusión interna en el partido, y un PRD que llegó al Palacio Nacional en el año 2000 con la proyección, como dijo el propio presidente de en ese entonces, Hipólito Mejía, de gobernar durante 20 años, terminó saliendo del poder 4 años después en las circunstancias menos favorables para esa organización política, a tal punto que hasta una cantera de liderazgos internos que existían en ese partido fueron prácticamente aniquilados en sus posibilidades por ese proceso reeleccionista. Entonces, el presidente Abinader tiene todas las ventajas con relación, por ejemplo, a las que tuvo Hipólito Mejía en el 2004, que estaba impedido porque la Constitución decía que no se podía, que no había reelección, y se llegó a motorizar una reforma constitucional en el 2002 con el único propósito de que Hipólito Mejía se pudiera reelegir. Todo el mundo sabe ya lo que pasó. Entonces, Luis Abinader, cuando se expresaba ayer de la manera en que lo hizo, de manera clara, contundente, está actuando muy correctamente, y desde el punto de vista político es una estrategia sumamente correcta. Él lo dijo, no es momento de hablar de eso, es momento de gobernar. Mi agenda número 1 es crear empleo. Mi agenda número 2 es crear empleo. Mi agenda número 3 es crear empleo, dijo el presidente ayer en el gobierno de la mañana. Es una irresponsabilidad, dijo el presidente, hablar de ese tema en este momento. Lo que tiene que hacer es el Partido Revolucionario Moderno es gobernar bien,
resolver los problemas de la gente. Y luego, más adelante, y ahí es cuando él hablaba de que esa es una discusión que podría ocurrir en 2 años, se podría hablar de ese tema. Pero la verdad es que las condiciones son sumamente favorables, sobre todo el presidente Luis Abinader y el PRM tienen un gran compromiso con este país. Ellos llegaron al Palacio Nacional con la promesa de sintetizar el cambio en la República Dominicana. El país mayoritariamente apoyó esa propuesta de cambio y ahora sería de muy mal gusto que a 8 meses de gobierno vengan a repetir los vicios del pasado. Por eso yo entiendo que el presidente ayer, y qué bueno que lo hizo, a través del medio que escucha toda la población dominicana, tanto en el país como en el exterior, y fíjense ustedes, lo señalaba Aníbal Díaz en su comentario, que hasta en los medios internacionales, y yo eso lo pude corroborar en los repasos que hago todos los días por la prensa internacional, prensa americana y prensa hispana a nivel mundial, pude corroborar en varios medios internacionales la reseña. Mira que el presidente habló ayer de varios temas importantes. Sin embargo, el tema, su posición frente a los aprestos o estas opiniones de gente queriéndose hacer lo gracioso con respecto al tema reeleccionista, esa fue la parte de la entrevista que se ha reseñado en todas partes y que todavía hoy ocupa las primeras planas en todos los medios nacionales. Presidente tiene a su favor la Constitución, hay un impedimento interno en su partido. Esa es una discusión que yo creo que tampoco debería ser un trauma. Los estatutos del Partido Revolucionario Moderno estarían en vías de ser discutidos, de ser renovados. Dijo el presidente que esa es una discusión que tiene ya incluso 1 o 2 años, pero que ahora mismo no se está hablando de eso en el Partido Revolucionario Moderno. Y qué bien que el presidente hizo ayer ese planteamiento tan contundente. Y ustedes saben por qué. Porque si él no lo hace, así como ahora aparecen esas voces esporádicas hablando de reelección, eso entonces comienza a crecer si no se detiene a tiempo. Y la atención del gobierno ya no se concentra en lo que decía el presidente ayer, en gobernar y resolver los problemas del país, sino que el gobierno, y cuando hablo del gobierno, hablo de sus funcionarios y de mucha de la gente del Partido Revolucionario Moderno, lo que hace entonces es concentrarse en el proyecto reeleccionista y descuidan todos los demás. Eso fue lo que le pasó al PRD convertido luego en PRM, y yo creo que esos vicios, esos errores no deben de volver a cometerse absolutamente, y sobre todo cuando no es para nada necesario, porque que Luis Abinader tiene las posibilidades de ser el candidato del Partido Revolucionario Moderno en el 2024, esa es una realidad que nadie la puede discutir. Entonces, comenzar desde ahora a distraer al país y a distraer al partido y a distraer a la gente, sobre todo a la base del partido, es un error que no se puede definitivamente permitir. Entonces, yo creo que el presidente dio ayer una declaración que definitivamente lo pone en el momento en que él se está desempeñando, en gobernar al país sin ningún tipo de distracciones, porque tenemos una serie de problemas por delante a las cuales el Partido Revolucionario Moderno prometió cambiar, y aún en medio de todas las dificultades expresadas en términos sanitarios, económicos y de otros tipos, definitivamente no se puede permitir que aparezca ningún elemento que saque al gobierno y que saque al presidente de ese foco principal: gobernar al país y resolver sus problemas. ¡Llévatelo, Cundo!